Perfecto. Repasando, cuando quiero yo empezar o cuando quiero empezar un cálculo, ¿cómo le empiezo a decir a Excel que quiero hacerlo? Ponemos signo de igual. Con el igual. Exactamente. Ya te puedo posicionar en la celda y ahí lo anoto, ¿verdad? Perfecto. Ahora sí, ya recordamos y todos, vamos a pasar al ejercicio. Ahora les voy a pedir, vamos a imaginarnos que la comunidad de Ceballos tiene un total de 150 individuos. Es únicamente para el ejercicio práctico, ¿sí? Estos son los datos de mis 150 individuos. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Cuánto es el tamaño de mi población? ¿150? Exactamente. En este caso vamos a hacer nada más esa aclaración. Es para fines prácticos y nosotros vamos a imaginar que esta comunidad tiene solo 150 adultos. Entonces, el tamaño de mi población va a ser 150. ¿Perfecto? Es lo único que vamos a ajustar el día de hoy. Ok. Ahora, tienen aquí la fórmula para calcular el tamaño de muestra. ¿Qué elementos necesitamos? El tamaño de la población, que ¿cuántos dijimos que eran? 150. Muy bien, 150, perfecto. Necesitamos un valor de Z, ¿se acuerdan? Que es mi nivel de confianza. ¿Cuál es el nivel de confianza con el que voy a trabajar? Que ya me especificaban. 95%. Exacto. Pero aquí me están pidiendo que lo dé en valor de Z. Así se llama el valor. Entonces, a un 95%, exactamente, 1.96. A un nivel de confianza de 95 le corresponde el 1.96. Eso es fijo, ¿eh? Ya está así en la literatura, ustedes no tienen que calcular nada. Siguiente elemento, error de estimación. ¿Cuánto me decían que puedo tener de margen de error o de error de estimación? ¿El 5% o el 0.5%? Ajá, exactamente. Aquí luego tenemos que meter siempre en punto decimal, ¿sí? Acuérdense, ahí les dejo esa notita, siempre en punto decimal, no en porcentaje. Perfecto. Porque no lo van a dar en porcentaje porque es más fácil de entenderlo, pero ustedes lo van a transformar a decimal. Ahora, nos dijeron cuál era la proporción de personas que podrían tener esta característica que busco. ¿No nos dicen nada? ¿Nos dieron algún otro dato? ¿Qué piensan? ¿Nos dieron otro dato de la proporción? ¿0.05? No nos dijeron, exacto. No hay otro dato. Pero ese era el del margen de error, ¿verdad? Nos dijeron margen de error, pero no nos dijeron la proporción de personas que pudieran tener esta característica, la glucosa en tales niveles es de tanto, no nos dijeron nada más, ¿verdad? Otro dato. No dieron otro dato. Es asumir un valor de P de 0.5. Esa es regla. Si no nos dan más datos, si no nos dicen la proporción esperada es de tanto, o el valor de P en la población, vamos a asumir siempre 0.5, ¿sí? Ahora, nada más nos falta el valor de Q. Q es 1 menos 0.5. Entonces, ¿cuánto sería Q? 0.5. No, menos 0.5. Exactamente. O lo hago en caso de que sea algo un poco más complejo, pero ustedes ya lo sacaron. Perfecto. ¿Sí? Juntos siempre deben dar 1. Si nos da más de 1, algo hicimos mal. ¿Sí? Okay. ¿Tenemos todos los elementos de la fórmula? ¿Nos falta algo? No. Ya tenemos todo. Perfecto. Entonces la voy a aplicar. Aquí no voy a tener una función específica, lo único que voy a hacer yo es sustituir la fórmula. Y nada más les quiero dar un consejo. Tengan mucho cuidado en los paréntesis en esta ocasión. Cuando tengamos operaciones un poco más complejas, que no sean tan directas, vamos a tener que hacer uso del paréntesis. Pero tienen que tener mucho cuidado porque dependiendo de dónde ponga yo el paréntesis puede cambiar el resultado. Entonces, solo hay que hacerlo con calma. ¿Cómo empiezo mi función? Ya voy a empezar a sustituir la fórmula y empiezo con igual. Excelente. Primer valor es n, ¿verdad? Voy sustituyendo, que sería 150, y luego dice por el valor de z, lo señalo, y luego dice por el valor de p, lo señalo, por el valor de q, lo señalo, ¿sí? Pero yo necesito decirle a Excel que haga esa cuenta y luego la divida en lo que obtenga abajo. Entonces voy a poner un paréntesis grande donde le diga a Excel que primero realice toda esa cuenta. Ahora, aquí se me olvidó que z me la pide al cuadrado. Si se dan cuenta, tiene aquí un cuadrado. Sí. Entonces, yo tengo que decirle a Excel, primero saca el valor de z al cuadrado y luego multiplícalo por n y luego multiplícalo por p y luego multiplícalo por q. Entonces, voy a encerrar en paréntesis el valor de z multiplicado 2 veces para que sea al cuadrado. ¿Pueden ver la fórmula? Sí. Okay. ¿Qué hice? N, que es 150, ¿sí? Por z al cuadrado. En este caso yo lo tengo que poner
el valor de z, o sea, 1.96 por sí mismo para que sea al cuadrado, porque hay algunas versiones donde no tienen esta pestañita de cuadrado o la función de cuadrado. Mi versión es una de esas, entonces por sí mismo, ¿sí? Pero ustedes exploren su Excel porque hay algunos que tienen una pestañita así como una capuchita, como una V inversa, y nada más ponemos elevado al cuadrado. Pero en mi versión eso no me lo permite, me marca error, entonces por eso yo puse multiplicándose por sí mismo para que fuera el cuadrado, ¿sí? Por P, por perfecto, que lo haga todo junto y luego se divida. Ahora sigo con la parte de abajo. E, en este caso al cuadrado, entonces voy a volver a hacer lo mismo. Por sí mismo para obtener el cuadrado, ¿sí? Por n menos 1, hasta ahí puedo respetar hasta el paréntesis, aquí ya dice n menos 1, lo copio tal cual, más z al cuadrado, entonces le digo que por favor z me lo vuelva a calcular al cuadrado, primero, y luego ya que lo sume, por p, por, ¿sí? Y aquí voy a agregar yo un paréntesis grande que lo englobe todo, porque no quiero que me haga la división entre lo primero, quiero que me haga la división entre todo lo que obtenga de ese resultado Excel. Por eso pongo aquí el paréntesis al inicio y al final, ¿sí? Y este es mi tamaño de muestra, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Lo único que tuve que tener cuidado es con los paréntesis. Ahora, a mí a veces me resulta un poco más sencillo si hago yo aparte las cuentas esas o esos cálculos que hacen un poco compleja la fórmula. ¿Perdón? Sí, docente. Disculpe. Nada más comentarle, hay una compañera que tiene abierto el micrófono y sí se está metiendo mucho ruido. Creo que ya lo apagó, ¿verdad? Ok. ¿Me confirman? Gracias. Les agradezco. Gracias. Sí, ya, gracias. Muy bien. Entonces, les decía, esta es una forma, nada más tienen que tener cuidado con los paréntesis. La otra forma que yo a veces uso cuando digo, es que está quedando un poco compleja, la desmenuzo un poco la fórmula y calculo, por ejemplo, estos cuadrados para simplificarla y ya nada más meto el resultado. Por ejemplo, z cuadrada y e cuadrada. Yo aquí le pido a Excel que lo calcule. Y le pido, a ver, z cuadrada va a ser 1.96 por sí mismo, 1.96, y ya tengo el valor de z cuadrada. Y también se me hace complejo luego meter el e cuadrada, entonces ya lo tengo calculado, como que ya lo tengo aquí listo, para ya solo es únicamente para simplificar la fórmula, ¿eh? No estoy haciendo nada más. Aquí, a ver, empiezo con el igual, y ustedes me van a ir diciendo, vamos a sustituir la fórmula nuevamente. Quiero calcular mi tamaño de muestra, igual, ¿qué pongo? ¿Qué sigue? Paréntesis. Paréntesis, perfecto. Sí. No, 105, bueno, la casilla donde está el columna 150. K3, ¿sí? Perfecto, ¿Por? ajá. Por. Y lo abrimos paréntesis. Bueno, no, ya tiene calculada la z cuadrada. Entonces sería nada más por. Usar otra fórmula, señalo M4. Exacto, ¿sí? exacto. Ya con eso lo hago un poquito más sencillo. Ahora, ¿cuál es P? P es puedes decirme el valor. 6. 0.5. Ok. Ajá. ¿Y Q? Y por 0.5. Muy bien. ¿Qué sigue? Cerramos paréntesis. Muy bien. Y ponemos la diagonal de división. Diagonal. Muy bien. Seguimos. Entre paréntesis, la M6. Perfecto, que es mi e cuadrada, ya lo tengo aquí listo. Acuérdense, es nada más para simplificar. Ajá. Y luego el por. Por. Es n menos 1. Entonces sería entre paréntesis la columna K3 menos 1. Menos 1, ajá, o 150 menos 1. Ajá. 150 menos 1. Más el valor de z cuadrada, M4. Perfecto. Por es K6 por K7. Perfecto. Y cierro paréntesis, ¿verdad? Paréntesis. Perfecto. ¿Se dan cuenta? Obtenemos lo mismo. Solo a mí me parece a veces un poco más sencillo. Aquí yo pude haber sacado también el n-1, ¿verdad? Para ya tenerlo listo, como en el otro caso. Y nada más pude haber puesto aquí. Es muy sencillo, ¿verdad? Nada más para tenerlo listo y ya no meter muchos más paréntesis. ¿Se dan cuenta? Esta quedó un poquito más sencilla. Acá metimos muchos más paréntesis, ¿sí? Es únicamente opciones. Ustedes también exploren cuál les resulta mejor. Y vamos a redondear. ¿Por qué? Porque me sale con decimales, pero pues yo no puedo cortar individuos a la mitad, ¿verdad? Entonces voy a redondear. ¿Cuál es la función de redondear? ¿Los escucho? Igual, a redondear, sí. Punto más. Sí, porque es para arriba, ¿verdad? Y ya, ¿El número? El número, vamos muy bien. El número que quiero redondear. ¿Y cuántos decimales quiero? En este no quiero decimales, 0 decimales. Porque lo quiero entero. Exacto. Y listo. Perfecto. ¿De cuánto va a ser? ¿Cuál es el tamaño de mi muestra ideal para mi comunidad de Ceballos?
¿cuál es el tamaño de la muestra ideal en la comunidad de Ceballos, considerando que tenemos un nivel de confianza del 95% y podemos con un margen de error de 0.05? ¿Cuál sería mi cantidad de personas que tendría que incluir en mi muestra? 109. Los escucho. El 109. 109. Exacto, 109. Esta fórmula es para calcular el tamaño de muestra. Si nuestra población de Ceballos, que tiene 150, estamos imaginando 150 adultos, y quisiera yo saber cuántos tengo que muestrear, aplico mi fórmula y obtuve 109, ¿sí? Quiere decir que el tamaño de mi muestra es de 109 individuos. Entonces, ahora, ya sé cuál es el tamaño ideal de mi muestra, ya sé que son 109. Ahora, ¿cómo los selecciono? Es decir, ¿cómo sé cuáles de esos incluyo en mi muestra? Uno de los métodos un poco más sencillos y que nos vamos a topar mucho en el área de la salud es aleatoriamente seleccionar los individuos de manera aleatoria o de la manera aleatoria simple, así se llama el método. Y lo único que se hace, pues, es seleccionar de manera aleatoria los individuos que van a formar parte de tu muestra. Sabemos que tienen que ser 109, pero ¿cuáles de esos individuos escojo, verdad? O sea, ¿cuáles van a formar? Pues, no puedo yo agarrar así y solo seleccionar 109. ¿Por qué? Porque a lo mejor está ahí sesgando un poco la selección. ¿Qué tal y primero colecté los datos de los del turno matutino y luego los del turno vespertino? Pues ahí no estaría yo mezclando, a lo mejor estoy generando un poco de sesgo. Entonces lo quiero hacer un poco más aleatorio para estar seguros que todos tienen la probabilidad de entrar en mi muestra. Entonces tenemos una función en Excel que nos ayuda a esto, es decir, a seleccionar a través de un valor azaroso o aleatorio los 109 individuos. ¿Cómo lo hacemos? Les platico. Vamos a incluir una columna. Imagínense que nos dieron los 150 datos, pero los 150 datos son una población, ¿se acuerdan? Nosotros, nuestra muestra es de 109. Tenemos que seleccionarlos, los 109 de estos 150. Entonces, yo les voy a asignar un número aleatorio, extra. Y Excel lo hace ya de manera, tiene una función que es igual, aleatorio. Abro paréntesis y cierro paréntesis. No voy a señalar nada, solo le voy a dar Enter. Y va a asignar Excel un número aleatorio de entre el 0 y el 1. Eso es lo que hace, es lo único que me está diciendo. A este paciente le corresponde este número aleatorio. Y arrastro con esta parte de mi flechita en la X, ¿se acuerdan? Mi flechita en la cruz, perdón, en el límite, para que aplique ese número aleatorio, pero para cada uno de los datos que tengo yo. Entonces, Excel ya le asignó un número aleatorio. Entonces, aquí yo voy a nombrar mi columna nueva, número aleatorio, nada más para que no se me olvide. Y ahí lo vieron cambiar, ¿se dieron cuenta? Excel lo que hace es que cada que yo dé clic va a asignarle un número aleatorio nuevo. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a copiarlo, control C o copiar, y lo voy a pegar en otra columna, pero un pegado especial donde solo me pegue los valores, ¿sí? Pero vamos a trabajar con ese número aleatorio. Lo único que sigue haciendo Excel es generando nuevos números aleatorios. Y eso es lo que queremos, números aleatorios. Aquí vamos a eliminar la columna anterior y nos vamos a quedar con esta. Es muy importante que eliminen la columna anterior porque Excel va a seguir modificando el número cada que demos clic. Entonces, por eso eliminen la mejor, para que no se confundan y para evitar que esté recalculando y recalculando, ¿sí? Entonces, tenemos nuestros números aleatorios y lo único que yo voy a hacer es seleccionar mi tabla. Voy a irme aquí a donde dice ordenar, orden personalizado, y voy a seleccionar aquí que me lo ordene ese número aleatorio, ya sea de mayor a menor o de menor a mayor, el que ustedes quieran. Y le voy a dar a aceptar. Y ya me ordenó este número aleatorio, en mi caso, de menor a mayor. Y es como si yo hubiera estado asignándoles un número aleatorio y hubiera estado sacando, imagínense una urna, y metí ahí mis números aleatorios y fui sacando un número y buscando qué número de paciente corresponde. Y listo. ¿Qué hago yo? Pues yo lo único que hago es que selecciono 109. Yo decidí que voy a seleccionar los primeros 109. Los ordené de menor a mayor. Entonces yo nada más selecciono los primeros 109 datos. ¿Sí? Y me voy a ir aquí. Aquí abajo, en recuento, ustedes pueden ver hasta dónde llega el 109. ¿Sí ven dónde dice recuento? Pero me interesan las concentraciones, entonces copio el número de paciente y la concentración de glucosa. Y copio los valores. Ay, me está marcando error, discúlpenme. Más bien es acá el error. Listo.
selecciono 109. ¿Cómo sé cuándo son 109? Les decía yo aquí donde dice recuento, acá abajo, no sé si lo pueden ver. Selecciono yo donde diga que ya tengo 109 y lo selecciono los dos. Debe mantener el número de paciente, porque a veces hay registros vinculados. Ah, chis, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo copiarlos? Uy, disculpen, es que no desajusté. Es aquí un problema en... Ya, discúlpenme. Aquí lo que pasó es que yo había agrupado unas celdas y cuando quería copiar me decía que no podía porque tenía agrupadas esas celdas. Por eso me... 109 registros. 109, ¿por qué? Porque 109 es el tamaño de mi muestra, que me dijo aquí. Y yo los copio, ahora sí, en una nueva tabla. ¿Por qué? Porque ahora con esta es mi muestra y con esta es con la que voy a trabajar. ¿Sí? Y entonces, esta debe de llegar hasta el 109. ¿Lo logramos? Sí, muy bien. Entonces, aquí nada más les platico yo, es por simple orden, ¿eh? Yo copié el número de paciente en la población, que es este número que traían por si, es como su identificador. Por si en algún momento yo quisiera buscar al paciente número 113, pues a lo mejor me conviene mantener este número aquí, es únicamente por orden. Y ahora les asigné yo un número, pero a la muestra, ¿verdad? Que es con los que yo voy a trabajar. Y acá podemos ver ahora sí la concentración de glucosa en la sangre. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Lo que hice, se determiné el tamaño de muestra, nos indica que son 109 los pacientes que yo voy a incluir en mi muestra. Y le pedí a Excel que me determinara números aleatorios, ordené mi tabla con respecto a esos números aleatorios, las puedo ordenar de mayor a menor o de menor a mayor, es únicamente para tener una forma o un método de seleccionar esos números aleatorios y copio 109 registros, de los primeros 109 registros. ¿Por qué? Porque ya están ordenados por su número aleatorio. ¿Por qué 109? Porque es mi tamaño de muestra. Y esta ahora sí va a ser la muestra con la que yo voy a trabajar, ¿sí? Son los datos a los que yo ya les pudiera calcular su media, su mediana, su moda, la varianza, la desviación estándar, esperando que a partir de esos cálculos yo pueda hacer estimaciones sobre toda la población. ¿Sí? Muy bien. ¿Les quedó alguna duda? ¿Cómo se les hizo? Ahora es un ejercicio muy sencillo, no tuvo mayor complejidad. Son funciones nuevas, claro que sí. Esta parte de aleatorio no la habíamos explorado, pero son funciones nuevas que les pueden servir para generar una muestra aleatoria. Les platico. Este ejercicio que hacemos en Excel es muy similar es solo una forma de obtener una muestra aleatoria. En algunos otros estudios, de manera general, puede haber otros métodos. Ustedes ya los van a empezar a leer ahora. Pero les platico, hay investigadores que, por ejemplo, tienen su lista de 150, imagínense, su identificador. Hacen papelitos tal cual, del 1 al 150. Los meten en una urna y van sacando papelito. Y entonces dicen, abro, lo revuelvo, saco, paciente 5. Entonces, ¿cuál fue el paciente 5? El paciente 5 es este, y su concentración fue la muestra. Siguiente, abro papelito, paciente 23. Ok, ¿cuál fue el paciente 23? Ok, obtuvo de registro tanto. Este va a ser el segundo individuo de mi muestra. Y así con tablas de números aleatorios, y entonces estas tablas ya vienen dentro de algunos programas. Por ejemplo, hay generadores de números aleatorios en Internet, o hay tablas que ya existen que vienen en los libros de estadística, por ejemplo, y es una tabla de números aleatorios. Por ejemplo, te dicen tabla de números aleatorios del 1 al 500. Y entonces lo único que vas es que hay diferentes métodos, pero tú señalas el primero y dice, 300, ok, busco el 300 en mi registro y ese es mi primer individuo. Y luego me vuelvo a tapar los ojos y selecciono otro. Y así se van con todos los 109 o el tamaño de muestra que hayan determinado. Entonces, son diferentes formas de obtener esos individuos que van a participar en la muestra. Y ese es en cuanto al método de aleatorio simple. Hay otros métodos que requieren, pues, instrumentación diferente y requieren métodos distintos para determinar cuáles son los individuos que van a entrar a su muestra, ¿sí? Pero en cuanto al aleatorio, que ustedes se lo van a topar mucho, pues, se puede hacer esto en Excel y seguimos confirmando que Excel nos sigue dando las herramientas para continuar con nuestro análisis, ¿verdad? Entonces, Araceli pregunta, ¿por qué se usa el 1.96? El 1.96 está en relación con tu valor de Z, perdón, con tu valor de tu nivel de confianza. Dependiendo del nivel de confianza que tú establezcas, va a ir cambiando el 1.96. Si, por ejemplo, ponemos un nivel de confianza diferente, tu valor de Z va a ser distinto. No quisiera yo meterles mucha más teoría porque esto lo van a ver a profundidad en su siguiente estadística. Y lo único que es que va en base un poco a una curva, que es a una curva de la normalidad. No sé si ustedes la han visto en algunos, pues sí, en parte de la literatura que han consultado. Y entonces es una curva, como una campanita,
Y para poder lograr alcanzar un 95% de confianza, se establece ese 1.96 porque es un valor que está dentro de esa campanita para ese 95%. Entonces, no les quiero meter más teoría, solo en este momento lo que tienen que saber es que si estamos abordando un 95% de confianza, ustedes siempre van a colocar el 1.96 como valor de Z. Si ustedes cambian, por ejemplo, a otro nivel de confianza o les piden un nivel de confianza de 99%, su valor de Z es 2.64, 94, no lo recuerdo. ¿Alguien se acuerda? Ah, pues aquí lo tenemos, ¿verdad? 2.58. Ah, gracias. A mí se me olvida luego, lo confundo un poco con el 90 y... A ver. Aquí lo tenemos la tablita. Para aclarar lo que nos pregunta Araceli. ¿Dónde está nuestra tablita? Aquí. Para un 99 es 2.58, como bien nos 1.64. Cambia un poco el nivel de confianza, porque lo que hacemos es que agrandamos o achicamos esas posibles áreas de la curva, ¿sí? Les digo, no quiero meterles más a la parte teórica. En este momento lo único es que si les piden 95% de confianza, ustedes van a poner en valor de Z 1.96. Si los piden 99% de confianza, ustedes van a poner un 2.58. Si les piden 90% de confianza, un 1.64. Estos valores ya están establecidos. Y lo que pueden ustedes explorar es que corresponde con valores de Z dentro de unas tablas y dentro de unas curvas. Entonces, ya lo van a explorar, no se preocupen. Van a tener mucho tiempo en la siguiente asignatura porque se juega mucho en la siguiente asignatura con estos niveles. Así que ahorita nada más déjenlo hasta ahí para que no vayamos a entrar en confusión y nada más manténganlo en ese momento. Ya en la siguiente asignatura, que espero yo nos toque otra vez coincidir, vamos a explorar ahora sí, a dejar muy claro por qué 1.96, por qué, dónde queda y por qué ese es el valor de Z, ¿no? Entonces, lo vamos a explorar. No se me aceleren todavía en eso. Déjenlo ahí guardado como una notita que se llevan de duda para la siguiente asignatura, ¿sí? Dice Adriana que esa imagen y la otra nos las puede enviar en avisos importantes. Se queda grabada en la sesión, así que la van a tener ustedes disponible en la sesión para que no se preocupen, ¿sí? ¿Alguna otra duda? También les comento de una vez, aquí van a encontrar en su contenido una diferencia. Su contenido no pone N-1, pone N, sin el N-1. Entonces, las dos fórmulas son correctas. Va a depender un poco tanto del autor y como las recomendaciones generales. A veces cuando el tamaño de la población es muy grande, o sea, muy grande, se pone directo el tamaño de la población. No hacemos este ajuste de N-1. Por eso van a encontrar esa variación entre lo que yo les platico aquí con su contenido. Pueden aplicar cualquiera de las dos fórmulas, pero para el tamaño de población que yo les puse en su ejercicio, yo recomendaría el N-1, pero si se van por el N completo, como dice su contenido, tampoco tengo ningún problema, ¿sí? Es nada más para que ustedes vean que hay estas diferencias en fórmulas y depende un poco de cómo tratemos el tema de la población, dependiendo de una fórmula u otra, ¿sí? Pero no se me preocupen. También luego van a toparse ustedes con que algunas fórmulas, en lugar de tener P y Q, tienen algún otro parámetro o algún otro... Y hay diferentes formas en las que se presenta esta fórmula. Para que ustedes lo sepan, solo si les pido que en sus actividades, ya sea que tomen esta fórmula o la que viene en su contenido. Solo es únicamente este cálculo de tamaño de muestra. Ya cuando ustedes lo van a ver justamente en los artículos, algunos artículos hasta reportan qué fórmula usaron por este tipo de variaciones que se da en la fórmula misma, ¿sí? Entonces, ahorita manténganse en esta fórmula que yo les doy o en la fórmula que viene en su contenido, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? ¿La práctica de Excel, todo bien? Muy bien. En el efecto de tensión de beneficencia. Luis, ¿me repites, por favor? Ah, tal vez no era para aquí, o... Ah, perdón, muy bien, perfecto, Luis, muy bien, todo bien, perfecto. Entonces, si no hay ninguna duda, pues nos vemos en la siguiente sesión. Es de lo más sencillo que vamos a hacer hasta ahora, pero la parte interesante del cálculo de medidas de tendencia central y de dispersión es la interpretación que vamos a darle a estas métricas, ¿sí? Entonces, volvemos a nuestro mismo caso de estudio que hemos estado trabajando. Acuérdense que se tomaron muestras de sangre de personas adultas en la comunidad de Ceballos, todos aparentemente sanos. Se determinó concentraciones de glucosa y si se acuerdan, la vez pasada tomamos una muestra y ahora a partir de esa muestra es que vamos a tratar de responder lo siguiente. Anoten por ahí las preguntas. ¿El promedio de glucosa en la sangre se encuentra dentro de los niveles saludables para la comunidad? Primera pregunta. Segunda, ¿se deberían de aplicar estrategias generales para toda la comunidad o es mejor aplicarla a grupos específicos? Segunda pregunta, ¿sí? ¿Ok? Vamos a trabajar con eso. Vamos a calcular medidas de dispersión para esa muestra que obtuvimos la sesión pasada. Antes de pasar, pregunta aquí, dice Mónica, en la tarea marca 2 datos de edad y presión. ¿Se toman ambos datos para los cálculos? No, Mónica. En las indicaciones se explica que ustedes van a usar la presión sintomática.
para que ustedes van a trabajar con esa variable. Entonces, acuérdense de revisar siempre con mucho cuidado lo que se les está solicitando en sus actividades para que trabajen con la variable que se espera, ¿sí? A hacer recomendaciones, por eso les coloqué la edad, porque ustedes pueden decir, ah, pero aquí por la edad podemos hacer algunas recomendaciones extra. Adelante. Es para que tengan un poco más de contexto de los datos y riqueza de información para que ustedes puedan hacer recomendaciones a lo mejor un poco más específicas, ¿sí? Entonces, pero vamos a trabajar con presión en el ejercicio. Ahora sí, volvemos al caso de estudio, nos vamos a la comunidad de Ceballos. Recuérdense, nos ponemos nuestra cachucha de promotores y educadores para la salud, porque nos están preguntando, oye, de esta muestra que ya sacaste, a ver, el promedio, ¿qué te dice? ¿Está en niveles saludables? Y si tus recomendaciones tendrían que ser generales o para grupos específicos. Ok, vamos a nuestro ejercicio. Voy a compartir pantalla, pero de mi Excel. Acuérdense que cuando hago eso no puedo revisar el chat, por lo que les pido, por favor, que abran su micrófono. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Después de todo lo que ustedes ya han trabajado, se les va a hacer pan comido calcular sus medidas de tendencia central y de dispersión. Así que vamos a empezar. ¿Se acuerdan? Este fue nuestro ejercicio anterior. Calculamos el tamaño ideal de la muestra, que era de 109 individuos, y a partir de una muestra aleatoria seleccionamos 109 individuos y obtuvimos estos 109 individuos, ¿sí? Con sus glucosas en sangre. Porque mi población era más grande. ¿Se acuerdan que era de 150? Entonces saqué una muestra de 109, porque eso me dijo mi fórmula. Ahora sí, voy a trabajar con esa muestra. Aquí la tengo. Lo único que hice fue copiar y pegar la tabla que habíamos obtenido en la sesión anterior. Y esta es mi muestra, ¿sí? Tengo 109 datos de glucosa en sangre que fueron tomadas para personas en ayunas, ¿sí? Ok. Primero, primera medida de tendencia central, la media. ¿Cómo la calculo? ¿Cómo empiezo mi función cuando voy a decirle a Excel, oye, quiero empezar a hacer cálculos? ¿Cómo lo empiezo? Con el signo de igual. Exacto, con el signo de igual. Voy a empezar con la primera, que es la media. Y se acuerdan que la media tiene un apodo, que es promedio. Entonces, aquí en Excel, la función es promedio. No es media, promedio. Abro paréntesis y señalo todos mis datos. Listo, cierro paréntesis. ¿Cuál es la media de mi conjunto de datos? 98.55 miligramos sobre decilitro, ¿sí? Listo, ya tengo la media. Mediana. Empiezo igual, mediana. Abro paréntesis, esto como la medida, que es mediana, y señalo todos mis datos. Cierro paréntesis. Y la mediana resultó de 100. Perfecto. Vamos a la moda. Abro paréntesis. La función aquí es moda.1. Abro paréntesis y cierro paréntesis. Y listo. Listo, ya calculé mis medidas de tendencia central. ¿Se dan cuenta? No hubo mayor complejidad. No me tardé ni un minuto. Rápido, ¿sí? Aquí nada más. Entonces, cuando calculamos la moda, nos aparece este símbolo. Y que no se asusten, no es un error. Simplemente es que no hay una moda. Como yo les decía, va a haber conjuntos de datos donde ningún valor pues se repite, entonces no hay una moda y esto es lo que nos arroja Excel, para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Muy bien. Ya tenemos medidas de tendencia central. Vamos a calcular ahora medidas de dispersión. Ustedes ya saben calcular rango, así que me dictan. ¿Cómo calculo mi valor, mi rango? Para el valor máximo es igual, max. Uh-huh. Abrimos paréntesis y seleccionamos nuestro rango de datos. Perfecto. Sin problemas. Cerramos Ustedes ya... y enter. Exacto. 119 fue el valor más alto, ¿verdad? Ahora, para el mínimo. Es igual Uh-huh. y la palabra min, Uh-huh. igual entre paréntesis, nuestros datos. Perfecto. Cierro paréntesis, enter. ¿Y ahora qué tengo que hacer para sacar el valor final del rango? Hay que restar el valor máximo es igual a H8 menos Uh-huh. H9. Perfecto. Y mi rango es de 39. ¿Lo puedo hacer con una única función? Sí, nada más se vuelve un poquito más complejo. Un poquito nada más. Pongo max, o sea, lo que ya usábamos para calcular máximo. Y ahí mismo resto lo que salga de mínimo. Es únicamente para una función un poco más directa, ¿verdad? Pero pues en realidad es exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Lo único que hice es juntarlas y ya, ¿sí? Perfecto. Ahora, desviación estándar. Esa tiene su propia función. Les platico. Esta función que yo voy a usar va a depender de su versión para que ustedes exploren cuál es la versión, cuál es la función que trabaja con su versión. Porque, por ejemplo, en mi anterior versión, mi función era desbest nada más, sin el AM. Pero en esta es desbest.m. Y en algunas otras he visto que creo que es disbest. Entonces, para que vayan viendo cuál es la que forma parte de su propio Excel. Pero aquí les cuento que es desbest. Miren, ha ido mutando un poco la función. ¿Se dan cuenta? Abajo aparecen, estas que aparecen como cuidado, como un simbolito amarillo, son funciones que antes funcionaban, pero que en esta versión no están disponibles. Por eso les digo que antes aparecía desbest nada más y ha ido mutando. Entonces, para que ustedes vean cuál es la que va a funcionar para su versión. En mi caso es esta. Y lo único, la complejidad únicamente fue establecer cuál era la que funcionaba, ¿sí? Me voy a pasar a varianza. Ahorita regresamos otra vez a desviación estándar para darles otra fórmula. Necesitamos la varianza. Para la varianza, aquí tenemos que la función es var.s, abro paréntesis.
señalo todos mis datos y cierro. Y listo, esta es la varianza. Ahora, si yo calculé la varianza, pero no encontré cuál es mi función de la desviación estándar, ¿qué dijimos? Que la raíz de la varianza es mi desviación estándar, ¿verdad? Porque son compañeras. Entonces, pues lo único que pongo es, ustedes ya han usado la función raíz y pongo lo que me salió de varianza. Y se dan cuenta, pues es exactamente lo mismo. Es únicamente otra opción. Ahora, si me pasa al revés, encontré la desviación estándar, pero no encontré la de la varianza, ¿qué es la varianza? Pues es la elevada al cuadrado nuestra desviación estándar. Entonces usamos esta función, que es potencia. Esta es para elevar al cuadrado. ¿Y qué elevamos al cuadrado? Pues la desviación estándar. La desviación estándar, recuerden que es la que elevamos al cuadrado para calcular nuestra varianza. Y es 2. ¿Por qué 2? Pues al cuadrado, ¿sí? Y nos sale. ¿De qué otra forma? ¿Se acuerdan que también habíamos dicho, bueno, pues la otra es multiplicarla por sí misma? Y también funciona. ¿Se acuerdan que también la exploramos? Ustedes tienen estas opciones porque estas dos son compañeras, nada más no hay que confundirlas. Una es la raíz y la otra pues es el cuadrado, ¿sí? Perfecto. Ahora, era lo que yo les comentaba aquí hace un ratito. La varianza va a estar en cuadráticas porque está elevada al cuadrado. Mientras que la desviación estándar sí nos habla de nuestras propias unidades. Aquí nuestra desviación estándar está en miligramos por decilitro, ¿sí? Por eso es un poco más fácil de entender la desviación estándar que la varianza. Ahora les propongo un segundo método que a 2 clics ustedes van a tener toda esta información y es únicamente se van a datos, análisis de datos. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos usado para generar nuestro histograma? Pues ahora, en lugar de buscar histograma que está acá, nos vamos a ir al que dice estadística descriptiva y le vamos a dar en aceptar. Y señalamos nuestros datos, con cuáles datos va a trabajar. Le decimos que los 109 que tenemos. Le pongo aquí un rango de salida. Yo no lo quiero en una hoja nueva ni en un libro nuevo, yo lo quiero aquí abajito para que ustedes puedan ver que, acuérdense de señalar aquí resumen de estadísticas para que nos dé justamente nuestras métricas. Y le damos en aceptar. Y listo. En 2 clics, obtuvimos nuestros valores. ¿Se dan cuenta? Miren, la media es igual a la que calculamos. Error típico no lo vimos, pero tenemos aquí mediana, la estándar, tenemos nuestra varianza y vienen algunas otras métricas que hablan un poco más de la forma de la distribución de nuestros datos. Estas van a entrar en profundidad en su siguiente asignatura. Va a ser muy emocionante. Montañitas o lomitas no tan picudas y otras más achataditas, pues estas métricas que vemos aquí nos hablan de qué tan picuditas o qué tan chatitas están nuestras curvas de distribución, pero eso lo van a ver ya en su siguiente asignatura. Aquí aparece el rango, si se dan cuenta, igual, el valor mínimo y el valor máximo. Y cuántos datos tenemos al final, es decir, nuestro tamaño de nuestra muestra, en este caso 109, ¿sí? Y listo. Se dan cuenta que ahora no requirió mucho más de nosotros pues estos cálculos. Ustedes han hecho un poco más complejos en el resto. Ahora, lo que va a ser interesante aquí es qué les dicen estos datos, estas métricas de sus datos. Vamos a empezar con el primero. ¿Cuál era nuestra primera pregunta? ¿La tienen por ahí? Era la de el promedio de glucosa en la sangre se encuentra en niveles saludables para toda la comunidad. Muy bien. A ver, ¿qué me dicen? Ya aquí pueden ver el promedio o la media. ¿Qué les dice? ¿Está dentro de niveles saludables o qué les dice de estos datos? Sí, está dentro de los niveles saludables. ¿Cuándo es un nivel saludable? 100, abajo de 100 es saludable y arriba de 100 Perfecto. ya Ya nos marca una banderita roja, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos empieza a decir? Bueno, la media nos habla de este promedio general de glucosa en nuestra muestra y nos dice que tiene en promedio 98.55 miligramos por decilitro. Acuérdense que son muy importantes las unidades de glucosa en la sangre y que se permanece dentro de los niveles que se consideran todavía aceptables o saludables, ¿verdad? Y aquí podemos decir en base a quién, ¿ok? Lo primero que nos empieza a decir, pues es que estamos bien, ¿verdad? Vamos a seguir viendo las otras métricas a ver si el mensaje es el mismo. Ok, la mediana. Obtuvimos 100 miligramos por decilitro de la mediana. ¿Qué implica la mediana? ¿Se acuerdan qué representa la mediana? En la mediana, ahí podemos observar, bueno, así como se había comentado que el 50% está arriba de 100 y el otro 50% está debajo de 100. Exactamente. Acuérdense que la mediana nos separa nuestros datos a la mitad. Entonces, el 50%, como exactamente lo están diciendo, va a estar arriba de 100 y la unidad va a estar abajo de 100. ¿Y qué les dice a ustedes eso? ¿Qué les empieza a decir? Que la mitad de la población puede tener problemas con su nivel de azúcar en la sangre. Exactamente. Y ya la mitad de la población suena peligroso, ¿verdad? O sea, nuestra media, ¿saben qué? Esta comunidad está dentro de lo aceptable, pero la mediana ya nos dijo, ¿sabes qué? Tiene 50% que está arriba de lo que se espera o de lo saludable. Y entonces la media nos cuenta una historia, pero si lo complementamos con todos los demás datos, ya podemos empezar a sacar más conclusiones, ¿verdad? Ahora 50%, si sabemos que 50% está arriba de 100 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, pues ya nos empezamos a preocupar porque quiere decir que una parte importante de nuestra población está por ahí y estos valores ya no resultan tan favorables, ¿verdad? Y la moda, ¿qué les dice la moda?
Nuestra moda fue de 105 miligramos por decilitro. ¿Qué les dice? Que el valor más alto en nuestra frecuencia, bueno, que el Ajá. valor que tiene más frecuencia alta son los que están en 105. Ujú, exacto. O ¿Qué como quiere dice decir? la moda, lo que más Lo que prevalece, más pues, se, o sea, exacto, se ve. es el valor más frecuente. En una población que pudiéramos decir que está más cargada hacia los datos de glucosa ideales, pues esperaríamos tener que los más frecuentes, pues son, no sé, 80, 85, ¿verdad? Esperaríamos una moda de esos valores, una moda de 85, una moda de 90. Pero si se dan cuenta, aquí la moda nos dice que es de 105, un valor que ya está fuera o sobrepasa lo ideal. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues nos confirma lo que nos viene diciendo la mediana también. ¿Sabes qué? Hay población que está en niveles no ideales y aparte con la moda te dice, ¿sabes qué? Uno de los valores que más se detectaron o que tuvo más frecuencia, pues fue el 105 y ya no es un valor que está cerca de los niveles esperados, ya es un valor que sobrepasa los niveles esperados. Que nos dicen en general nuestras medidas de tendencia central, que si bien el promedio todavía permanece dentro de un límite aceptable, está muy cerca de encontrarse en ese límite ya no tan saludable, y la mediana y la moda no lo vienen a confirmar. Parece que hay una tendencia hacia niveles un poco más elevados de glucosa, despuesito de los 100, ¿no? Entonces estamos como al límite, pero ya nos habla de que si tenemos 50% de nuestra muestra fuera de los valores que esperamos. Ahora vamos con las medidas de dispersión. Esa es la primera parte de la historia. Ahora vamos por la segunda parte de la historia. Acuérdense que las medidas de dispersión nos dicen, pues, si tenemos datos muy heterogéneos o muy homogéneos, si no se parecen o si son muy diferentes. A ver, obtuvimos de rango 39. ¿Qué les dice eso a ustedes? ¿Qué les puede decir? Hay poca, ¿qué les dice? Que son 39 datos que existen entre el máximo y el mínimo, o sea, sin repetirse. Nomás tenemos 39 medidas o datos. Unidades, unidades, sí. No o sea que entre el valor más grande y el valor más chiquito hay 39 unidades, ¿verdad? Quiere decir que si hay variación, si hubiéramos obtenido, imagínense ustedes, un rango mucho más chiquitito, imagínense un rango de 10, pues no, ¿qué nos diría un rango de 10? Que hay muy poquita diferencia entre el valor más grande y el valor más chico. Quiere decir que nuestros datos se parecen entre ellos, pero aquí obtuvimos un rango de 39. Nos empieza a hablar de que hay cierta variabilidad en nuestros datos, ¿se dan cuenta? No se parecen todos completamente. Tenemos aquellos que están dentro de los límites muy esperados, que son 80, y tenemos unos que ya sobresalen hasta el 119. Entonces nos empieza a decir, ¿sabes qué? Hay variabilidad en tus datos, no todos tus pacientes son iguales. Muy bien. Siguiente, vamos a analizar la desviación estándar, porque yo les decía que es un poco más sencilla de interpretar. ¿Qué nos dice aquí la desviación estándar? La desviación estándar nos marca 8.98. Se dice que hay una dispersión alta o una variación muy alta cuando nuestra desviación estándar se parece a nuestra media o la supera. En este caso, nuestra desviación estándar, si se dan cuenta, no es tan grande. Es de 8.98 miligramos por decilitro. ¿Qué quiere decir? Que de nuestra media de 98 va a haber 8, casi 9 unidades arriba de ella y casi 8 o 9 unidades abajo de ella. Es decir, la mayoría de nuestros datos va a estar oscilando entre el, ¿qué será? El 89 y el 107 por ahí. Es decir, de nuestra media, como casi 9 unidades, 8.98 unidades para un lado y 8.98 unidades para el otro. Entonces, en ese rango tenemos la gran mayoría de nuestros datos. La gran mayoría se encuentra por ahí entre el 89 y el 107. Nos habla de una dispersión pues media, pero no nos habla de que todos nuestros datos se parecen, ¿se dan cuenta? Nos habla de que sí hay dispersión, no alta, no es tan alta porque lo vimos ya desde el rango, sí nos habla de que hay diferencia, pero no es una diferencia muy grande, pero sí hay diferencia. Y aquí la desviación estándar no lo viene a corroborar. Sí hay dispersión, pero no es una dispersión tan alta, es una dispersión moderada que nos dice que estamos ahí entre esos rangos, entre el 88 y el 100. La mayoría se encuentra por ahí. Aquí el problema, pues, es lo que decíamos, ¿verdad? No es lo mismo tener un paciente con un rango de los 80 y tener un paciente con un rango del 107. Por el propio contexto de la variable, ya podemos empezar a decir, bueno, si bien es una dispersión pequeña, en glucosa en sangre no es lo mismo estar trabajando con un paciente que ronda entre los 80, donde su glucosa es totalmente normal, a un paciente que ya tuvo una glucosa arriba del 100, ¿verdad? Entonces, ahí entra un poco, de manera general, eso es lo que nos empiezan a decir nuestros datos, ¿sí? Muy bien. Entonces, volvemos aquí. Ay, perdón, acá están las preguntas. ¿Qué dijimos? ¿El promedio de glucosa en la sangre se encuentra dentro de los niveles saludables? ¿Qué dijimos? ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿El promedio? ¿Qué les dijo? No, solo el promedio. ¿Está dentro de los niveles? Es 98.56. 98.55. Sí, está dentro del nivel. Muy bien, porque es menos de 100, ¿verdad? Pero ya la media
mediana y la moda, ya nos empezaban a decir que si bien el promedio está dentro de lo que se puede esperar saludable todavía, hay una tendencia hacia valores un poco más altos, lo que dice aquí María. Perfecto. Ahora acuérdense, vamos a analizar las medidas de tendencia. ¿Qué consideran ustedes? ¿Se deberían de aplicar estrategias generales para toda la comunidad o es mejor hacer grupos específicos, considerando las medidas de dispersión? ¿Qué les dijeron las medidas de dispersión? Si hay mucha homogeneidad o hay mucha heterogeneidad. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Qué les dijeron ese rango, esa desviación estándar? ¿Qué les dijo? Que hay heterogeneidad, ¿ok? Entonces, vimos, ¿verdad? No es una dispersión tan grande, no son tan heterogéneos, pero sí hay heterogeneidad, porque decíamos que no es lo mismo estar trabajando con personas que rondan en los 80 miligramos por decilitro de glucosa en ayunas que ya estar trabajando con personas arriba de los 100. Entonces, quiere decir que tenemos grupos heterogéneos, ¿verdad? Que tenemos personas dentro de la normalidad, de lo que se puede esperar de lo normal, pero tenemos también personas en riesgo. Entonces, ¿qué propondrían ustedes? ¿Una estrategia general? ¿O propondrían más bien estrategias específicas o dirigidas a ciertos grupos? ¿Qué sugerirían ustedes? Basado en los datos, no en lo que ustedes piensan. Porque ustedes ahorita tienen todas las herramientas y los pelos de la burra en las manos para decir, yo propongo por esto y por esto tener estrategias generales. No, porque mi rango, mi estándar es de tal o tal forma y por lo tanto yo sugiero que las estrategias sean de esta forma. ¿Ustedes qué sugerirían? Si Rafael nos dice que sugerirían una misma estrategia para todos o más bien algo mucho más específico para ciertos grupos. Muy bien, dice María Isabel, estrategias dirigidas a diferentes grupos. Podemos decir, podría ser una general, pensando en que pues todos quisiéramos mantener ciertos niveles porque el promedio de la glucosa, si bien está dentro de niveles saludables, pues se encuentra dentro del límite superior de esos niveles saludables. Y aparte de hacer ciertas estrategias dirigidas porque estamos trabajando con personas, nos dijo nuestro rango, tenemos personas muy dentro de lo normal, donde solo queremos que mantengan sus niveles de glucosa y ya tenemos grupos que pueden estar en riesgo, donde queremos disminuir y entonces las estrategias tendrían que ser diferentes, ¿se dan cuenta? Dice Norma, general, porque trabajaría con prevención de los que están en bajo rango. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué harías con el otro 50 que no están que ya no se pueden prevenir, que ya tienen arriba de 100? Dijimos que hasta el 50% de nuestra muestra está arriba del nivel de 100, ¿verdad? Nos dijo la mediana. Lo leo, ¿eh? 2 estrategias, una general preventiva y una específica para un grupo de riesgo, sí. Un grupo en general y un grupo para las medidas altas, ¿ok? Sí, se dan cuenta, aquí es usar nuestros datos para poder justificar nuestras acciones. Dirigida donde se separen a los potenciales en rangos altos y algunos que ya tengan crónicas preexistentes, ¿ok? Ok. Entonces, a manera de conclusión, si solo observáramos nuestra media, pues nos dice, todo bien, no te preocupes, tu comunidad está bien. Pero, como tenemos que ver todo como un conjunto, ahora sí, si nos vamos a las demás métricas, pues ya nos empezamos a dar cuenta que el resto de las medidas nos hablan de que estamos tendiendo hacia niveles más altos, pero aparte que nuestra comunidad no es completamente homogénea. Hay una parte de nuestra comunidad en importante riesgo y otros todavía en normalidad. Entonces, probablemente podríamos aplicar, como ustedes dicen, una estrategia específica para aquellos que están dentro de la normalidad y para aquellos que están en riesgo, o una primero general preventiva que aplique para todos y luego hacer algunas específicas para aquellos grupos que estén en riesgo. Entonces, se dan cuenta, tiene que ser congruente lo que estemos observando en nuestros datos con las estrategias que estamos dando. ¿Qué pasaría si nuestra de 98, pero nuestros datos de dispersión nos hubieran dado algo mucho más chiquito, es decir, un rango mucho menor, una desviación estándar mucho más chica? ¿Qué nos hubiera dicho eso? ¿Qué sería la diferencia? Nos hablaría de una comunidad un poco más homogénea, ¿se dan cuenta? Y si todos hacer estos grupos que ustedes sugieren, a lo mejor ahora tendríamos que, pues una general, y si todo se mantiene, si la dispersión de nuestros datos pues es más chica, pues entonces no tendríamos que hacer mucho corto una medida, porque como todos nos parecemos, nuestra misma estrategia puede funcionar igual para todos. Nuestra dispersión no es tan grande. Entonces, se dan cuenta que estas medidas pueden ser una herramienta muy importante con la que contamos para justificar nuestras acciones. Y su interpretación es lo más valioso que nos dan nuestras métricas. Ustedes lo vieron, su forma de calcular en realidad pues es muy sencilla, no es nada complicado. Ustedes han hecho cosas más complicadas en sus tablas de frecuencias y en sus histogramas. Pero lo que aquí le meten complejidad y le mete riqueza es esa interpretación que ustedes puedan hacer de las métricas. De nada sirve que yo les diga, es una mediana de 100. ¿Qué les dice eso? Pues nada, si yo no le meto contexto, si yo no le meto interpretación y si yo no le meto esta explicación, porque yo ya conozco qué me está diciendo la media, entonces ya puedo ahora sí decir, no, pues es que si la media es de 100, ya no es, ya brinca y una pequeña bandera roja, porque me está diciendo que hasta el 50% de mis pacientes está por arriba de ese valor. Entonces, ahí entra nuestra interpretación de los datos. Entonces, ¿tienen alguna duda, algún comentario? ¿Qué tal se les hizo la parte de Excel?
¿Se les hizo complicada? ¿Alguna duda con ello? Profesora, sí nos podría, bueno, no, repetir cómo sacó de la manera fácil o más rápida los datos con una, Sí, creo claro que sí. con hipótesis, o no sé con qué lo digo. Por eso Sí, no lo entendí bien, podría repetir. Esta de aquí, ¿verdad, María? Sí, es esa mero. Ok, Sí, la voy a borrar. Y lo vamos a hacer otra vez, ¿sí? Me pongo gracias. aquí, me voy a datos, acá arriba, datos. Le di aquí, datos. Y acá tengo una ventanita que dice análisis de datos. Es una de las que hemos estado usando para construir nuestro histograma. Una de las opciones que les di. Entonces me despliega esta lista y le voy a buscar, aquí yo puedo deslizar aquí, voy a buscar la que dice estadística descriptiva y le voy a dar aceptar. Voy a señalar, aquí donde dice rango de entrada se refiere a cuáles son los datos que quieres incluir en tu análisis. Entonces lo señalo, mis 109 datos en este caso. Y lo único que tengo que señalar aquí es un rango de salida. Ustedes le pueden poner hoja nueva o en un libro nuevo. Yo quiero aquí verlo porque a mí me ayuda a contrastar y poder verificar lo que estoy calculando con mi otro método. Y aquí que no se les olvide, ¿sí? Y aceptar. Y listo. Aquí les va a colocar sus métricas de dispersión. Vienen todas juntas, de dispersión y de tendencia central, ¿sí? ¿Queda un poquito más claro? Sí, entendí perfectamente, pero lo malo es que mi Excel no tiene esa función. En uno de los videos que yo les di, nada más que no me acuerdo en cuál, debe de estar en la unidad 2, en uno de los recursos adicionales, hay que activar esta opción de... Ok, entonces lo busco. Muy bien. Ajá, se las voy a enseñar un poco aquí. María, nada más que lo malo es que como ya lo tengo activo, no se los voy a poder enseñar también. No tenga pero pena, vamos a ver hasta dónde llegamos. Es aquí archivo. Ya con eso, sí, gracias. Archivo, creo que es acá en opciones. Ajá. Aquí en complementos. Ahí está. Aquí en complementos. Sí, esto es lo malo. Docente, yo tengo 2 preguntas. Voy. Ahorita las respondemos. Y aquí tienes que buscar el de herramientas para análisis, María. Es este que yo tengo aquí. Y ya nada más le das como aceptar. A ti te puede aparecer también acá. No, sí es aquí. Aquí te debe de aparecer. Y como que lo señalas, te digo que es que lo malo es que como ya lo tengo, ya no nos va a aparecer esta misma ventana. Pero le das por aquí y ya nada más le das a aceptar. Y ya te va a aparecer luego este análisis, esta ventanita, porque sí la tienes que activar. Entonces, nada más, es en uno de los videos de la unidad 2 que les pongo. Ahí viene cómo activarlo para que puedas acceder a él. De todos modos, si te quedan dudas, me escribes, por favor, y yo te puedo ir guiando, ¿sí? Sí, muchas gracias. Sí, tenía esa duda. Gracias. Mónica, me dice Mónica que no podían ver los pasos. ¿En verdad no pudieron verlos? Sí, de repente cuando usted despliega las auxiliares o le da ahí para sacar los datos auxiliares de esas, no se ven. ¿A poco? O sea, ¿no pueden ver la ventana? No, ándele, las ventanas no se ven. Ah, ok. O sea, como que no alcanza a ver. ¿Qué será? De opciones. ¿Cuáles serán las que no ven? A ver. Me van diciendo, voy a intentarlo otra vez y me van diciendo si es todo muy... A ver. Mónica, qué triste que no les aparezca. A ver, quería ver si hago alguna adecuación con la pantalla. ¿Y por qué no me habían dicho que no se veía? Me hubieran dicho, ¿cómo que no se ve? Y yo acá, lo que ya no me dejó es compartir mi pantalla. No, les debe de aparecer, el proceso, pero no sé por qué. No me está dejando compartirles pantalla. No sé si estamos teniendo algún problema. Voy a pausar un poquito la grabación, nada más para, a ver, solo para que les quede en video. Lo voy a volver a hacer. Por favor, me van confirmando si se ve. ¿Sí? Entramos a Excel. Ahí pueden ver Excel. ¿Sí? Sí. Muy bien. Le damos análisis de datos, estadística descriptiva. El rango de entrada son mis datos. Lo señalo todo. En este caso, mis 109. De salida es la celda donde yo quiero que aparezcan, en el caso de que ustedes lo quieran en hoja nueva o libro nuevo. Y señalo aquí resumen de estadísticas y le doy a aceptar. Y listo. Ya genero todas mis métricas. ¿Sí? Grabado. Muy bien.
Ahora sí, voy a continuar aquí la grabación solo para recordarles que, acuérdense que ya estamos en la parte final, porque la plataforma cierra el día 18 de marzo a las 11:55. Ustedes no van a tener acceso después de eso a la plataforma, entonces tienen que tratar de cubrir todas sus actividades en el transcurso de lo que nos queda de tiempo. Traten de evitar retrasos para que no se deje todo al último. También les platico, como algunos son de nuevo ingreso, después de que cierra la plataforma, yo todavía tengo algunos días disponibles, 1 o 2, para revisar sus trabajos. Ningún trabajo se queda sin revisar. Y esto se los comento porque al final, al cierre del curso, normalmente se suben muchos trabajos y se vuelve complicado llevar el ritmo. Es decir, como están subiendo todos al mismo tiempo muchos trabajos, pues yo voy revisando, pero no siempre alcanzo a revisar todo al momento en el que ustedes pierden acceso a plataforma, pero todo lo tengo que revisar. Es decir, aunque ustedes ya no alcancen a ver que lo revisé, todo se revisa para que a ustedes no les quede ninguna duda de si se tomó en cuenta o no las actividades que se subieron. Entonces, se revisa todo, absolutamente todo. Yo no puedo dejar sin revisar nada. Entonces, para que ustedes tengan la seguridad de que yo estoy revisando, aun cuando ustedes ya no van a alcanzar a ver sus retroalimentaciones finales. Por eso también les recomiendo que no dejen al último sus trabajos, para que ustedes puedan tener acceso a las retroalimentaciones que yo les doy a sus trabajos finales. Porque una vez que cierra la plataforma, yo sigo revisando, pero ustedes ya no van a poder acceder a la retroalimentación. Entonces, yo la hago, pero pues ustedes ya no la pueden leer, ya no pueden descargar el archivo adjunto. Entonces, si entregan a tiempo, es más fácil para mí poderles entregar a tiempo también sus evaluaciones de estas últimas actividades, por lo que les pido que traten de no retrasarse en tiempos. Y pues para que tengan en consideración. Y pues no me queda más que despedirme de ustedes. Ya esta fue nuestra última sesión, entonces les agradezco muchísimo que se hayan dado todo este tiempo para nuestras sesiones que tenemos. Les agradezco mucho. Disfruté muchísimo esta asignatura, disfruté muchísimo el grupo que compartimos. Me gustó mucho leer sus tareas. En especial disfruté ver cómo de primero se iban sintiendo, cómo se sentían un poco perdidos al inicio hasta en la plataforma y ya ahora ustedes empiezan hasta a cuestionar, empiezan a buscar nuevas herramientas. La verdad, los disfruté mucho ver ese proceso que ahora siguen. Disfruté mucho leer. Me hicieron sentir más cerca de ustedes, que aun cuando estamos en la distancia, que no sientan nunca que no están acompañados en estos procesos. Sus docentes estamos muy interesados siempre en sus procesos de aprendizaje. Nos interesa. Les agradezco muchísimo por darme esta oportunidad, porque pues me tocó ser de sus primeras docentes, porque ustedes pues van iniciando con esta gran aventura. Entonces les agradezco mucho esa disposición a estas sesiones que a veces se han vuelto largas como esta, pero que ustedes nunca abandonaron. Y entonces se los agradezco muchísimo. Y pues, aunque ya no nos toque vernos de manera presencial, de manera virtual, pero al mismo tiempo como ahora, pues voy a seguir respondiendo sus dudas. Estamos en contacto en plataforma, pero pues ya nada más nos va a tocar escribirnos y ya no vernos. Entonces, pues me despido en este momento en cuanto a nuestro contacto más al mismo tiempo, pero seguimos en plataforma y pues les agradezco muchísimo. Así que si tuvieran alguna otra duda, acuérdense, está el correo, está el mensajero, así que sin problema, nos seguimos escribiendo y pues les mando un abrazo hasta donde sea que estén y espero que ahora la estadística la sientan como una aliada más, porque en verdad a mí me ha abierto muchas puertas. Yo quiero que a ustedes les abran muchas puertas, entonces a darle con todo en la siguiente asignatura. La siguiente asignatura es muy bonita también, yo la disfruto de sobremanera. Entonces les mando mucha suerte para sus próximas asignaturas y que nos toque coincidir próximamente en otras, ¿verdad? Entonces les agradezco mucho. Acá había otra duda de Moisés: ¿cuándo o cómo sabrán su calificación final? Les llega su calificación final al correo electrónico. La entrega de calificaciones es el 20 de marzo. Entonces, en el transcurso del 20 de marzo, en el transcurso del día, les estarán llegando los correos de sus diferentes docentes sobre la calificación final que obtuvieron. Entonces, para que estén atentos.